Hola grupo y bienvenidos a la videoclase sobre análisis textual pretraslativo y encargo de traducción. En el día de hoy vamos a repasar los conceptos que ya venimos trabajando desde la semana 1 para ver su injerencia en el análisis pretraslativo y el encargo. Bien, antes de ingresar de lleno al tema, me gustaría que piensen por un momento qué es un análisis pretraslativo y por qué creen que es importante hacerlo. En primera instancia, este análisis pretraslativo es una comparación entre los factores situacionales del texto de origen y la situación prevista que tenemos para el texto meta. Pensemos que la mayoría de los textos no se redactan con la única finalidad de ser traducidos, por lo que hay circunstancias y agentes en todas las fases del proceso de traducción que se ponen en juego y que debemos reconocer. Esto nos lleva a la importancia del análisis pretraslativo, que nos va a ayudar a ser consciente de esas circunstancias que afectan tanto a la producción del texto de origen como a la del texto meta. En segunda instancia, como veremos más adelante, vamos a ver que el análisis pretraslativo está relacionado con los aspectos internos de cada texto de origen. Vamos a ver que el proceso de traducción se pone en marcha cuando un iniciador o cliente se dirige a un traductor porque necesita un texto en otro idioma para un receptor o destinatario determinado en la cultura meta, o bien porque quiere recibir en la lengua meta un texto que ya fue redactado en una lengua de origen por un productor de textos o emisor. Hagamos ahora una diferenciación entre los conceptos de autor o productor, emisor, traductor y finalmente destinatario de un texto. La diferenciación conceptual entre el productor o autor, que es el que redacta el texto, y el emisor, que es el que lo emplea para la transmisión de un mensaje, aunque no lo haya redactado, resulta metodológicamente necesaria porque en el proceso traslativo la función del traductor se parece más a la del productor. El emisor entonces utiliza el texto para sus propios fines, mientras que el productor, o en este caso el traductor, como experto en materia de textos, lo redacta por cuenta ajena, verbalizando las intenciones de comunicación del emisor. Es obvio que en esta situación puede haber discrepancias entre la intención concebida por el emisor y la expresada en el texto. Además, este emisor a veces concede al redactor cierta libertad en lo que se refiere a la composición o a la formulación del texto, mientras esto no perjudique la funcionalidad. En el marco de la actividad traslativa, el traductor es un receptor real, aunque en su función mediadora no suele ser el destinatario del texto origen. Por lo general, los destinatarios, los receptores del texto de origen, no suelen formar parte de la actividad traslativa, pero tienen una influencia decisiva sobre la redacción del texto meta. Por lo tanto, la recepción original, en cuanto sea accesible, es una segunda vía receptiva. Veamos ahora el orden cronológico en el que suelen aparecer los distintos actores o participantes de un acto traslativo. En primer lugar existe el autor o el productor del texto de origen, que es la persona que lo redacta. También está un emisor de ese texto de origen, que es el que quiere transmitir con alguna función el texto original. Y finalmente el destinatario o receptor de origen en la cultura de origen. Aquí es donde aparece el iniciador, que a través de un encargo de traducción va a contactar al traductor para la creación de un texto meta. Este sería el primer receptor de ese texto meta. Finalmente, el traductor va a realizar o a hacer la producción del texto meta y lo va a entregar al receptor final del texto. Debemos decir que en la práctica estos papeles pueden ser desempeñados por una misma persona y además también se pueden sumar otros constituyentes como las agencias, los revisores, entre otros. Vamos a detenernos ahora en el concepto de iniciador y a relacionarlo con la teoría del escopo. Como ya dijimos, el iniciador desempeña un papel esencial no solo como persona con características individuales, sino también como factor que inicia y dirige la actividad traslativa. Esta acción se pone en marcha porque existe un iniciador que necesita un texto en una lengua meta para una determinada finalidad.
La recepción del texto meta por el iniciador u otro grupo receptor siempre va a estar condicionada por un objetivo que a su vez determina los requisitos que debe cumplir el texto meta. De estos requisitos se va a desprender el perfil del texto meta, que va a ser el que va a guiar las decisiones traslativas necesarias para la producción de un trabajo final que se corresponda con las demandas del iniciador. Este perfil se puede llamar escopo, del griego propósito o finalidad, o bien con vistas a la práctica de nuestra profesión, se va a llamar encargo de traducción. Debemos decir que los iniciadores no suelen ser expertos en materia de traducción, por lo que muchas veces no saben formular con exactitud el encargo, explicitando la función que va a tener, o a veces no están dispuestos a hacerlo. A lo mejor solo nos dan detalles muy aislados, como por ejemplo solamente el idioma meta. Pero seguramente saben para qué finalidad necesitan la traducción, si no, no pedirían esta traducción. En tal caso, de no contar con todos los detalles, sería la tarea del mediador o del traductor pedir esa información necesaria, ya que va a ser el criterio de calidad para poder producir un texto meta funcional. Lo que más importa entonces, para determinar los estándares del proceso traslativo, va a ser que los va a determinar el iniciador con su propósito y no el texto de origen ni la función que pretendió darle el autor original. Este principio corresponde a lo que estipula la teoría del escopo. Si bien es el iniciador el factor decisivo que marca las pautas del proceso, la responsabilidad de la traducción va a ser única y exclusivamente del traductor. Solo él, por ser experto en materias de traducción, decide si la traducción encomendada es factible y, en caso de ser así, va a decidir cuáles son los métodos y los procedimientos adecuados para realizarla. En resumidas cuentas, la función del texto meta no es un resultado automático derivado del análisis del texto de origen, sino que depende de un objetivo o escopo del proceso traslativo. Puesto que la función de un texto y también de la traducción está determinada por la situación en la que se emplea como portador de un mensaje, el encargo de traducción debe proporcionar la más completa información sobre el destinatario, el lugar y la fecha de recepción del texto meta. El medio previsto también para transmitirlo sería esencial determinarlo, y también otros factores llamados situacionales o pragmáticos, es decir, un detalle de la situación comunicativa. Entre todos estos factores y estos datos, el destinatario va a ser el más importante. Nos va a interesar el trasfondo sociocultural de este destinatario, sus expectativas receptivas, el grado en el que puede ser influenciado, y también en cuanto más clara sea la descripción del presunto receptor, más fácil será para el traductor tomar las decisiones adecuadas que se impongan a lo largo del proceso. Por consiguiente, se le debe solicitar al iniciador que la información sea lo más detallada posible. Puede ocurrir entonces que el traductor incluso disponga de una información más precisa sobre sus destinatarios que la que tuvo el mismo productor o autor del texto original. Analicemos ahora las características que tiene el traductor de este proceso traslativo. El traductor se va a diferenciar de los otros receptores por la manera en que recibe el texto de origen. Lo va a recibir y va a pensar en las expectativas y en las necesidades que tiene el público meta de ese texto. La interpretación que el traductor le va a dar va a estar determinada por las necesidades, básicamente comunicativas, del iniciador y del receptor del texto meta. El traductor suele enterarse siempre del encargo de traducción antes de poder leer el texto original. Podemos dar por sentado, entonces, que su recepción va a estar influenciada inevitablemente por el encargo, por mucho que se esfuerce en hacer una primera lectura imparcial. De todos modos, la recepción, que es parecida a la de un lingüista o de un filólogo, nunca va a ser ingenua o intuitiva, sino que va a estar dirigida a un profundo análisis crítico del texto de origen. En lo referente a la producción textual, el traductor debe simular una situación comunicativa en la que no se va a ver involucrado personalmente, ni que tampoco va a formar parte de sus propias necesidades de comunicación.
El traductor, digamos que es fundamentalmente el productor de un texto en la cultura meta. No es un emisor secundario del mensaje, sino que va a ser suya la intención comunicativa del emisor original o del iniciador y va a crear un instrumento adecuado para un acto de comunicación realizado en la cultura meta o bien documentando en la lengua meta un acto de comunicación realizado en la cultura de origen. Bien, ahora que ya sabemos que la función comunicativa, la finalidad del texto meta, es el criterio decisivo de textualidad, podemos ver que la función comunicativa del texto de origen es fundamental para nuestro análisis. De ahí se desprenden dos grandes grupos de factores, uno los extratextuales, es decir, los factores situacionales y pragmáticos, y los intratextuales relacionados con el propio texto en el sentido amplio, es decir, incluidos los elementos no verbales de ese texto. Vamos a analizar ahora los factores extratextuales que vamos a tener que definir y analizar antes de iniciar nuestro proceso de traducción. Estos factores se van a analizar pidiendo información sobre las características del emisor o redactor, la intención emisora, es decir, para qué se traduce el texto meta, el destinatario, como ya dijimos, es un factor muy importante a determinar, el canal o medio en el que se va a transmitir el mensaje, el lugar, el tiempo y el motivo. Con toda esta información reunida, vamos a poder determinar finalmente con qué función se traduce ese texto de origen, con qué función se produce el texto meta, es decir, que se va a determinar la función textual. Veamos ahora el otro gran grupo de factores que vamos a tener que tener en cuenta antes de iniciar nuestro proceso de traducción. Estos son los factores intratextuales que se van a analizar con base en la temática o el campo temático del texto que nos va a servir para orientarnos en la documentación que vamos a necesitar, el contenido, es decir, cuál es la información que tenemos sobre este tema, si es general, si es parcial, si es específica, y luego la información presupuesta como conocida en los destinatarios, es decir, qué nivel de conocimientos tiene el destinatario de nuestro texto meta sobre este tema o contenido. Luego vamos a analizar la composición o macroestructura, es decir, el orden en el que se va a presentar el tema. Y aquí vamos a tener en cuenta los elementos no verbales que acompañan al texto, como gráficos, imágenes, cuadros, notas al pie, tablas. El registro y el tono también son importantes en este punto para que analicemos antes de iniciar nuestra traducción. Vamos a ver si este registro va a ser formal o informal y el tono que le queremos dar a nuestro texto meta. Es importante en este punto detenernos a analizar también la superestructura o el esquema, que es el que nos va a ayudar a entender el género textual de nuestro trabajo, también la densidad terminológica, que es la que nos va a mostrar la relación de conocimiento entre el emisor y el receptor, puesto que no va a ser lo mismo un texto que se transmite de un médico a otro médico, a un colega, en el que el conocimiento es equivalente, que un texto que se transmite de un médico a un paciente que tiene escasos conocimientos en el campo de la medicina. También vamos a tener en cuenta los elementos verbales, es decir, las características de modo, aspecto, tiempo de los verbos que se utilizan, las características del léxico en cuanto a si el lenguaje es simple o es complejo, si hay fraseología del campo temático, las características de la morfosintaxis, también vamos a determinar si se repiten ciertos patrones gramaticales y estructurales. Y todos estos factores que se vuelven reconocibles o características de este tipo discursivo, como la voz, los tiempos verbales, como dijimos, los distintos tipos de sintagmas, son las características morfosintácticas que analizaremos como convenciones del género, de cada uno de los géneros. Finalmente, a modo de cierre de esta videoclase, decirles que el análisis textual pretraslativo que debemos realizar se relaciona íntimamente con la noción de los problemas de traducción, no como un aspecto negativo, sino como una observación de los rasgos y las características del texto de origen que nos van a ayudar a la hora de tomar decisiones en la producción de nuestro texto meta.
Así, nuestro trabajo final va a poder cumplir con la función de la manera más correcta y natural posible. Recuerden que el trabajo práctico de esta semana consiste en un cuestionario en el que vamos a tener que completar una ficha de análisis pretraslativo del texto de origen. Tanto el material de esta semana como el que vimos en las 3 semanas anteriores de esta unidad nos van a ayudar para poder completar esta tabla en donde retomamos el tema de las convenciones del género. Hasta aquí nuestra videoclase. Por cualquier consulta o comentarios que puedan tener, los espero como siempre en el foro de avisos y les deseo una excelente semana de trabajo. Muchas gracias.